Hermanos, que el Señor le bendiga. Hay un salmo que cada vez que cantamos esa canción viene a mi mente, porque precisamente trata de eso. Y es el Salmo 39:7, donde dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Y ese salmo, cuando usted lo ve, los versos anteriores, el salmista estaba descartando poner su esperanza en su propia vida porque su vida era efímera, porque su vida era corta. Él descartaba poner su esperanza en la riqueza porque hoy están y mañana desaparecen. Por eso él termina diciendo en ese versículo 7, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza, Señor, está en ti. Tenemos que preguntarnos en esta mañana si nosotros todos podemos contestar esa pregunta de la misma manera. Si nosotros todos tenemos esa misma convicción de que nuestra esperanza no está en ningún otro lugar que no sea en Cristo Jesús. Así que agradecemos al Señor que podemos venir juntos a cantarle cánticos a Él, preparar nuestros corazones para seguir adorándole por media hora de la palabra. Yo le invito a que me acompañe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Hoy estaremos ya comenzando oficialmente esta nueva serie de sermones sobre el libro o la carta de Tesalonicenses. La semana pasada estuvimos dando la introducción, hablando un poco de cómo nació la iglesia en Tesalónica, y hoy entraremos de lleno a esta carta. Así que le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, y todo aquel que pueda, le animo a que me acompañe de pie para darle lectura al texto. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la iglesia, gracias por la reunión de los santos. Gracias porque es un privilegio, Señor, el que tú convoques a tu iglesia. Tú eres el que llama a tu iglesia. Y en esta hora nos preparamos para estudiar tu palabra, ser guiados por ella, Señor, ser transformados por ella. Te pedimos que nos des sabiduría, que por medio de tu Espíritu Santo podamos conocer más de tu palabra. Gracias por cada hermano, cada visita hoy. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Durante estas semanas, en varias ciudades de Italia se celebra un evento que se conoce como las Olimpiadas de Invierno. Y si usted es un fanático del deporte en general, como yo, se va a sentar a ver deportes que usted nunca había visto, que usted nunca sabía que existían ni siquiera. Así que esta semana, durante estos eventos, se ha estado celebrando en Italia las Olimpiadas de Invierno. Allí 3.500 atletas están compitiendo por la medalla de oro, de plata y de bronce. Estos 3.500 atletas representan a 93 países y allí hay 16 deportes diferentes. Vuelvo y repito, deportes que usted y yo ni sabíamos que existían. Todo tiene que ver con hielo. Un sitio, son montañas congeladas. Hay esquí, patinaje, carrera, gente que hace piruetas. Ayer veía uno que estaba haciendo piruetas y literalmente cayó en el filo de una montaña allí. Pero todos buscan algo, todos buscan la gloria, todos buscan ganar una medalla de oro, de plata o de bronce para su país. Y mientras yo veo todas estas historias esta semana, llaman mucho mi atención las historias de perseverancia. Y usted sabe que el canal de televisión que está transmitiendo busca resaltar esas historias. Por ejemplo, hay una dama, una mujer, ella se llama Elena Meyers Taylor. Y esta mujer llamó mucho mi atención. Yo vi todas sus carreras y es muy interesante lo que ella hacía. Literalmente era como meterse en un carrito pequeño y tirarse de una montaña alta de hielo a toda velocidad, una velocidad increíble. Pues, ¿qué pasa con ella? Es una joven o una dama cristiana. Ella hace un tiempo atrás había hecho unas declaraciones donde había dicho: independientemente si gane una medalla de oro o no,
Independientemente si yo pueda volver a competir nunca más en unas Olimpiadas, solo tengo que confiar en que Dios tiene un plan para mi vida y estoy llamada a ser su representante aquí en este deporte y fuera del deporte. Eso decía esta mujer llamada Elena Meyers. Lo interesante es que ella lleva compitiendo varios ciclos olímpicos, o sea, varios años, y había ganado medalla de bronce, había ganado medalla de plata, pero nunca había ganado una medalla de oro. Y este año venía a competir ya con 41 años. Y para tú competir en las Olimpiadas con 41 años, te estás enfrentando a unos jovencitos que acaban de empezar a vivir y que tienen mucha más fuerza que tú, de diferentes países, imagínate, de 93 países diferentes. Pero con todo y eso, ella, representando a los Estados Unidos, fue a esta carrera, logró ganar la carrera a sus 41 años. Logró ganar la medalla de oro, eso fue apenas la semana pasada. Y todos los noticieros deportivos resaltaban este evento. Resaltaban el evento de una mujer que ya en términos deportivos se había descartado porque tenía 41 años. Se había destacado este evento de que esta mujer venía por ciclos olímpicos ganando bronce, ganando plata, solo le faltaba el oro. Muchos creían que no lo lograría, pero esta mujer fue muy perseverante, sobre todo en su fe en Dios. Ella estaba muy clara antes de ir a correr esa carrera, que no importa si ganaba una medalla de oro, que no importa si esa era su última carrera, porque lo iba a ser probablemente su último ciclo olímpico, lo más importante para ella era representar a Cristo. Sin embargo, gana la carrera, se gana la medalla de oro y esta historia, vuelvo y repito, se convirtió los pasados días en todos los canales deportivos que estaban transmitiendo las Olimpiadas en una historia de perseverancia, en una historia de volverlo a intentar, en una historia de esperanza, en una historia de decir, yo voy a intentarlo nuevamente, yo tengo fe. ¿Y saben qué? La carta de Pablo a los tesalonicenses, que es la carta que estamos viendo y que comenzamos hoy desde el verso 1, precisamente trata de eso. Esta es la historia de una iglesia que perseveró. Esta es la historia de una iglesia que tuvo esperanza. Esta es la historia de una iglesia que permaneció firme, a pesar de que externamente todo parecía contrario. Externamente todo parecía adverso a esa iglesia, pero sin embargo ellos perseveraron. De hecho, así se titula nuestro sermón, una iglesia que persevera, basado en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 3. Así que hoy veremos esta carta que escribe el apóstol Pablo, mis hermanos, a una iglesia que recién se había fundado. Noten qué interesante, la carta de Pablo a los tesalonicenses es de las cartas más antiguas que tenemos en el Nuevo Testamento. Esta iglesia se acababa de fundar y Pablo le comienza a escribir una carta para animarlos en la fe, para guiarlos en la enseñanza, porque también habían habido unas falsas enseñanzas que se habían colado allí. Ellos tenían muchas dudas sobre el tema de la resurrección. Ellos tenían muchas dudas sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Algunos creían que ya Cristo había venido. Entonces Pablo tenía que corregir todo esto y por eso le escribe esta carta. Pero desde el inicio Pablo hace algo y lo acabamos de ver en los versos 1 al 3. Pablo reconoce la firmeza de esta iglesia. Pablo reconoce la esperanza, la perseverancia en medio de los retos que tenía esta iglesia. Allí Pablo, Silas y Timoteo habían estado en su segundo viaje misionero. Usted recuerda el pasado domingo, si estuvo aquí. Si no, puede escuchar el sermón o leer Hechos 17. En Hechos 17 se nos narra esa historia, lo vimos el pasado domingo. De momento Pablo llega a esa ciudad que se llama Tesalónica, que era la capital de esa región, una ciudad libre, mucho dinero, mucho poder, una ciudad cosmopolita. Allí de momento llega el evangelio. Y cuando llega el evangelio, los judíos se oponen. ¿Ustedes recuerdan eso? Los judíos comienzan a decir, a esta gente hay que sacarla de aquí. Y recuerden cómo identificaron a los cristianos. Los judíos fueron delante de los gobernantes a decir, esta gente que trastorna al mundo entero, dice Hechos 17, ha llegado hasta aquí. Esta gente que ha virado el mundo al revés, también quiere venir aquí a virar el mundo al revés. Esta gente tiene otro rey. ¿Se acuerdan de esa acusación que hicieron contra los cristianos en Tesalónica? Esta gente tiene otro rey. Así que esa era la acusación que se hacía contra los cristianos. Así nació esta iglesia en medio de la persecución. Pablo no pudo estar mucho tiempo. Hermano, cuando Pablo fue a Éfeso estuvo muchos meses. Cuando Pablo fue a Corinto estuvo muchos meses. Pero él no pudo estar mucho tiempo en Tesalónica. A él lo tuvieron que sacar para protegerlo y para proteger a la iglesia. Así que así nació esta iglesia en medio de la persecución, siendo una iglesia pequeña,
siendo una iglesia donde habían judíos, gentiles, hombres, mujeres, pobres y ricos, según nos dice Hechos 17. Y cuando usted sigue la trayectoria de Hechos, ese es para esta tarde, su tacita de café acostumbrada, usted va a leer Hechos 17, 18 y 19. Y usted va a ver una trayectoria, usted va a ver que Pablo sale de allí, de Tesalónica, y después se mueve a una ciudad que se llama Berea. Dice el texto que los bereanos, mientras Pablo leía, ellos iban observando los rollos antiguos y lo que Pablo estaba predicando era verdad. Esa gente estaba bien preparada. Luego Pablo se mueve a Atenas. Miren cómo el evangelio estaba llegando a ciudad tras ciudad. Atenas, la capital de la filosofía. Y sabes que allí recibieron bien a Pablo, porque lo vieron como un palabrero. A los atenienses les encantaba alguien que trajera un mensaje nuevo, les encantaba filosofar. Así que escucharon a Pablo hasta que empezó a hablar de la resurrección. Ahí ya no querían escucharlo. Así que Pablo va a Atenas, Pablo se sigue moviendo, llega a una región que se llama Acaya, que es donde está la ciudad de Corinto. Y es desde allí que él entonces se sienta, porque él escucha un reporte. Él se preocupa, él dice, yo tuve que salir corriendo de Tesalónica. ¿Cómo estará esa iglesia? Y él envía a Timoteo. Timoteo regresa, le da un informe. Y cuando Timoteo regresa y le da ese informe, es por eso que Pablo se sienta con una pluma y comienza a escribir esta carta que tenemos delante. Así que es una carta que se escribe a una iglesia, escuche bien mi hermano, que se acababa de fundar. Una iglesia que acababa de nacer en medio de la preocupación y por la cual Pablo estaba preocupado. Pablo decía, ¿existirán todavía? ¿Cómo estarán ellos? ¿Cómo estarán enfrentando la persecución? De hecho, esta iglesia, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, lo veremos más adelante, ya estaba organizada, aunque era una iglesia muy reciente, ya tenía líderes, pastores. Esta iglesia incluso estaba creciendo en gran manera, como veremos en el reporte que le dio Timoteo a Pablo. De hecho, más adelante, si usted sigue estudiando las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo agradece a la iglesia de los filipenses, porque los filipenses le estaban enviando una ofrenda, una ayuda, para que él pudiera estar allí predicando el evangelio. Así que en esta mañana veremos la introducción a esta carta, veremos a Pablo reconociendo la obra de Dios en esa iglesia, la obra de Dios en Tesalónica. Usted recuerda la semana pasada que nosotros destacábamos esta idea de que cuando el evangelio llegaba a una ciudad, verdaderamente la trastorna, la cambia. Y Pablo le decía a los corintios, oye, antes ustedes eran esto, lo otro y aquello, pero ahora el evangelio los ha cambiado. El evangelio llegaba ciudad tras ciudad y cambiaba a la gente. La gente comenzaba a dejar atrás los ídolos, su pecado, y comenzaban a vivir para Jesús. La vida de las personas estaba siendo transformada. Así que eso es lo que estaba pasando allí en Tesalónica. Y cuando Pablo escucha el reporte, él dice, oye, yo doy gracias a Dios, lo dicen los versos 1 al 3, yo doy gracias a Dios por su fe, por su amor y por su esperanza. Escucha bien, una iglesia muy joven, pero que ya se destacaba por su fe, por su amor y por su esperanza. ¿Sabes que esa triada, esas tres cosas aparecen en otros lugares del Nuevo Testamento como característica del cristiano? Hay otros versos, otros como 1 Corintios 13:13 que hablan acerca de eso. La fe, la esperanza y el amor. Como unas características de todo cristiano. Es como el fundamento del carácter cristiano. Un cristiano ha creído, tiene fe y ejecuta esa fe. Un cristiano ama como Cristo ama y un cristiano vive con esperanza. Así que para Pablo era evidente que algo estaba pasando en Tesalónica, que allí había una iglesia viva, que allí estaba el pueblo del Señor reuniéndose y por eso es que él se preocupa y comienza a escribirle esta carta. Así que nuestro sermón de hoy está basado en el versículo 3 en realidad, pero los versículos 1 y 2 nos van a dar la introducción. Así que comencemos a ver cómo Pablo comienza su carta. Pablo, Silvano y Timoteo. Noten que interesante que a diferencia de sus otras cartas, Pablo normalmente se presentaba como Pablo apóstol de Jesucristo. Pero en esta ocasión no lo hace. Y muchos comentaristas bíblicos han mencionado que probablemente no lo hace porque él acababa de estar allí. Porque esto no es una iglesia que él había visitado hace años. Él acababa de estar allí hace muy poco. Lo conocían, sabían quién era. Él no tiene que presentarse. Y también porque probablemente no había gente que estaba atacando su llamado, como en otras iglesias. Había gente en otros lugares, iglesias del Nuevo Testamento, que estaban atacando
el llamado de Pablo. Y por eso Pablo tenía que decir, yo soy un apóstol enviado por Dios. Dios me envió. Así que simplemente aquí Pablo se presenta y dice, esta carta la enviamos a nombre de Pablo, Silvano y Timoteo. Esta gente se había unido, era un Dream Team del segundo viaje misionero. Silvano había venido de la iglesia de Jerusalén. Pablo había venido de la iglesia de Antioquía. Noten que de una iglesia sacaron a uno, de la otra iglesia sacaron a otro y los unieron, colaboraron juntos para enviarlos a este segundo viaje misionero. Y a Timoteo, ¿sabes qué pasó con Timoteo? Literalmente se lo encontraron en el camino. Timoteo no era un creyente. Timoteo se lo habían encontrado en el camino en el primer viaje misionero. Y ahí cuando lo encontraron vieron la transformación que él había tenido. Y luego de eso él se une al viaje misionero y continúa siendo un gran colaborador de Pablo. Así que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Miren qué importante es esto, mi hermano. Que ese grupito que estaba allí escondido, ese grupito que todavía no sabía ni quién eran ellos, ni dónde se reunían, ni cuándo, ese grupito que estaba siendo perseguido, Pablo los identifica y les llama, ustedes son la iglesia. Eso es muy importante porque ese término estaba cargado de algo. Ustedes son la iglesia. ¿Usted se imagina la primera vez que llegó esta carta a este grupito de gente para leerla? Recuerden que no había imprenta, no había celular, o sea, esta carta Pablo la escribía, la enviaba y llegaba un día y cuando llegaba el líder o el pastor reunía a la iglesia y la leía. Así que usted se imagina a Pablo, a ese líder, ese pastor leyendo por primera vez esta carta y el gozo de estas personas al saber que ellos están siendo reconocidos como una iglesia, como un cuerpo de Dios, como gente que ha sido separada por Dios. Es como si Pablo estuviera reconociendo algo Dios está haciendo allí. Allí hay un pueblo. Allí hay un pueblo del Señor. Ustedes son los separados de Dios allí en la iglesia de Tesalónica. Noten lo que dice después. Pablo saluda a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esa pequeña frase que simplemente está en el saludo es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está reconociendo que esta iglesia está en Cristo. Que esta iglesia está unida a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús en Juan 15:5? Separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y esta iglesia Pablo le estaba recordando desde la introducción. Ustedes son una iglesia del Señor. Ustedes Dios los llamó, aunque sean pocos, aunque sean pequeños, aunque no tengan fuerza, aunque estén escondidos en una cueva. Ustedes son una iglesia, un cuerpo de Dios. Y ustedes están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ustedes están unidos a Él. Luego le dice, al final del verso 1, el saludo tradicional de Pablo, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era el anuncio tradicional o el saludo tradicional de Pablo diciéndole a estos hermanos, yo oro para que la gracia de Dios, esa gracia que ustedes recibieron un día, los acompañe siempre. Yo oro para que la paz de Dios los acompañe siempre. Oh, mi hermano, y esta iglesia de Tesalónica lo más que necesitaba era eso. Era paz en medio del caos que había allí. Y creo que ustedes recuerden, vayan para atrás, Hechos 17. Esos judíos que se levantaron en contra de Pablo fueron delante de las autoridades. ¿Y sabes a dónde habían ido también? Se le habían metido en la casa a Jasón, ¿se acuerdan? Dice Hechos 17. Se le habían metido en la casa a este hombre, que era un líder allí de la iglesia. Y habían comenzado a atacarlo. Lo habían llevado a la cárcel por ser cristiano. Así que verdaderamente esta gente necesitaba eso. Recibir esa paz de Dios en sus vidas. Así que Pablo comienza escribiéndole, Pablo comienza identificándolos a ellos como una iglesia. Ya esto era una gran noticia para ellos, de que ellos son el cuerpo de Dios allí en ese lugar, una embajada del reino de Dios. Noten conmigo el versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Pablo entonces comienza una oración y comienza a decir, yo, Pablo, Silvano y Timoteo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, constantemente. O sea, Pablo se movió de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas, de Atenas a Corinto, y se sigue moviendo de ciudad en ciudad. Pero Pablo iba orando por estos hermanos. Pablo se acordaba de estos hermanos, él oraba por ellos. Él una y otra vez
sabía que Dios había comenzado una obra en ese lugar y Pablo oraba para que esa obra se pudiera completar. Pablo era un misionero que pedía oración todo el tiempo, usted lo ve en las cartas, y que oraba una y otra vez por las iglesias. Y a veces nosotros pensamos que eso es una característica del apóstol, que es el apóstol que tenía que orar por las iglesias. No, aquí hay una aplicación para todo creyente de orar por lo que Dios está haciendo en otras iglesias y en nuestra iglesia. Pablo estaba dándole gracias a Dios. Él sabía que si había una obra en Tesalónica no era porque él estuvo allí, no era porque Silvano estuvo allí o Timoteo, era porque Dios había comenzado una obra. Dios había comenzado a transformar esa ciudad. Así que particularmente, ¿por qué es lo que Pablo está orando? Y aquí está la idea central de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Por qué es lo que Pablo está orando particularmente? Mírenlo ahí, lo dice en el versículo 3. Él dice, yo me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de tres cosas. Yo me acuerdo y reconozco la obra de tu fe. Número 2, yo me acuerdo y reconozco el amor, el trabajo en el amor que has hecho tú. Y número 3, yo me acuerdo también y reconozco delante de Dios y sigo orando por ustedes por su constancia en la esperanza. Y esas son las tres cosas, tres virtudes de la vida cristiana que Pablo está reconociendo en esta iglesia que acababa de nacer, mis hermanos. Y son tres virtudes que deben estar en todo creyente al final, como veremos en esta mañana. Así que miren, en primer lugar, Pablo, orando a Dios, reconoce que esta iglesia tiene una fe viva. Y comienza diciéndole en ese versículo 3, yo me acuerdo delante de Dios sin cesar de la obra de vuestra fe. O sea, Pablo está reconociendo que esta gente tiene una fe real, una fe activa. No era una fe muerta. Mi hermano, era una fe que se reflejaba. Pablo está diciendo, yo me acuerdo de la obra de su fe. Yo me acuerdo de su fe puesta en práctica. O sea, en otras palabras, era importante para Pablo reconocer que esta iglesia estaba mostrando su fe a través de sus obras. De hecho, hay varios pasajes que quiero visitar para recordar esta idea. Porque el mismo Pablo le escribe a los Efesios, yo no sé si ustedes se acuerdan, allá en Efesios capítulo 2, Pablo escribe una gran verdad en los versículos 8 al 10. Allá Pablo en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La iglesia de Tesalónica lo sabía. No por obras para que nadie se gloríe. Pero a veces lo dejamos hasta ahí. Pero el verso 10, mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te salvó por obras, no es por una obra que tú hayas hecho. Eso está muy claro en el Nuevo Testamento. Pero sí Dios te salvó para que tú hagas unas buenas obras que reflejen que verdaderamente Dios te transformó. De hecho, me gusta como lo dice Sugel Michelén. El pastor Sugel tomaba esta verdad y decía, somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva nunca está sola. Somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva nunca está sola. Miren cómo lo dijo otro autor. Martín Lutero decía, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. O sea, Dios no necesita tus buenas obras porque tú no te vas a salvar por lo bueno que eres, porque no eres bueno, dice la Biblia, ninguno de nosotros. Así que nuestras buenas obras no nos van a salvar, pero sí son una evidencia de que Dios nos salvó. Son una evidencia, mi hermano. Nadie puede tener una fe muerta. Nadie puede decir, sí, yo soy cristiano, pero en su vida no se manifiestan obras, evidencias de que el Espíritu Santo está en él. Nadie puede decir que es un creyente sin unas obras que acompañen esa vida transformada. De hecho, ¿recuerdan a Santiago? Santiago capítulo 2 también dijo lo mismo. Allá en Santiago capítulo 2, el autor comienza a hablar de la fe y las obras. Y miren lo que nos dice en el versículo 14 de Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miren el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, miren esta última línea, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Pablo está reconociendo que esa iglesia en Tesalónica tenía una fe viva. Y por eso él decía, yo oro a Dios y doy gracias y me acuerdo de la obra de vuestra fe. Yo me acuerdo de que la fe de ustedes no es de lujo. Yo me acuerdo de que la fe de ustedes fue real, porque ustedes lo mostraron por sus obras, por la manera en que vivieron. Escuchen bien, mis hermanos, en Tesalónica no había cristianos de la secreta. ¿Sabe qué es eso? En Tesalónica no había cristianos escondidos. En Tesalónica no había cristianos que decían ser cristianos, pero no lo reflejaban con sus obras. Es que se supone que la nueva vida en Cristo Jesús se refleja a través de cómo yo vivo, de cómo yo hablo. La nueva vida en Cristo Jesús debe ser conocida por todos. De hecho, si hubo una obra de Dios en tu vida, se supone que tu vida provoque preguntas entre los no cristianos. Se supone que la gente empieza a decir, pero es que recuerden 1 Corintios 6, es que este no era aquel que hacía esto, lo otro, ¿por qué no es igual? ¿Por qué? ¿Qué cambio hubo en él o en ella? Hermano, la fe verdadera es una fe viva y es una fe que siempre se demuestra. La iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven, estaba apenas naciendo, pero Pablo está reconociendo esto en ellos. Pablo dice, yo reconozco, yo me acuerdo de la obra de vuestra fe. Yo me acuerdo de que ustedes no solamente decían en teoría o teóricamente que ustedes eran cristianos. Yo me acuerdo que ustedes lo vivían. Yo me acuerdo que ustedes ejercían su fe verdaderamente. Así que mi hermano, al final esto es una marca o una virtud de un cristiano que tú y yo tenemos que estar recordando constantemente. Usted puede decir en esta mañana, oye, ¿cómo sé que soy cristiano? Bueno, en primer lugar, está ahí. ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno, pregúntate, ¿tienes una fe teórica? ¿Eres cristiano porque tu papá era cristiano y tu abuelo era cristiano? Porque hay gente que es así, ¿sabe? Hay gente que llegó a la iglesia porque toda su vida su papá iba a la iglesia y sus abuelos iban a la iglesia. Y le pregunté, ¿por qué tú estás aquí? No, esto es una cuestión de familia. ¿Has conocido tú al Señor? No, pero toda mi vida es una cuestión cultural, mi hermano. Hay mucha gente así, aunque usted no lo crea. Una cuestión cultural. Aquí es una cuestión cultural. En Estados Unidos hay una región, se llama el Bible Belt, donde es mucho más fuerte eso. Es una cuestión cultural. La gente va a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los domingos se va a la iglesia culturalmente. Es algo que ya está ahí en el ADN de la sociedad, en esa región. Así que la idea es, ¿soy cristiano teóricamente o soy un cristiano con fe viva? Que lo ha demostrado. Hermano, pregúntate en esta mañana, tu vida demuestra, escucha bien, tu vida no es perfecta. Eso todos estamos claros. Pero tu vida demuestra que ha habido una obra de Dios en ti. Tu vida demuestra que tu fe es una fe viva. Esto que Pablo le dijo a los tesalonicenses, reconociendo la obra de su fe, de que no era algo teórico, que era algo real. Puedes decir, oye, Dios sí transformó mi vida. Y estas son las evidencias. Dios sí la transformó. Así que en primer lugar, esa virtud que se reconoce de esta iglesia en Tesalónica y al final de todo creyente es que tienen una fe viva. En segundo lugar, miren esta segunda característica para reconocer a un creyente, que Pablo reconoce en esta iglesia de Tesalónica. Él dice, yo me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. En segundo lugar, me acuerdo también del trabajo de vuestro amor. Yo me acuerdo no solamente de su fe puesta en práctica, yo me acuerdo de la manera en la cual ustedes se amaban los unos a los otros. Así que en primer lugar, una fe viva. En segundo lugar, un amor sacrificial. La idea que habla aquí es un amor servicial, sacrificial, que imita el amor de Cristo. Como si Pablo está diciendo, oye, ustedes son una iglesia. Dios ha empezado a hacer algo en su vida. Yo lo he visto. Yo vi su fe por sus obras y yo vi su amor. Mi hermano, ¿has visto esa evidencia en tu vida? ¿Has visto esas obras que manifiesta, evidencian que tú has sido transformado por el Evangelio? Y en segundo lugar, ¿has visto ese cambio en ti que ahora amabas lo que antes no amabas? Que ahora Dios ha puesto una inclinación para amar a la gente difícil de amar. Porque ¿sabe qué? Amar a los que me aman es lo más fácil del mundo. Es muy fácil amar a los que me aman.
Lo difícil es amar a aquellos que no me aman, a aquellos que me aborrecen. De hecho, el término que aparece aquí donde dice el trabajo de vuestro amor, ese término trabajo, la traducción de esa palabra debe ser una ardua labor. En otras palabras, ese es un amor que cuesta. Está hablando de un amor que cuesta. Los fariseos, Jesús una vez le dijo, mira, ustedes saludan a los que los saludan. Eso lo hace todo el mundo. Ustedes aman a los que aman. Eso lo hace todo el mundo. Así que tienes tú esta característica, esta virtud que Pablo estaba reconociendo en esta iglesia, que verdaderamente ellos vivían amándose unos a otros con un amor cuesta, con un amor sacrificial. ¿Ustedes quieren ver la evidencia de esto? Miren, Pablo escribe otra carta, cuando escribe la carta a los Corintios, y allí en esa carta a los Corintios, él dice, 1 Corintios 12, que la iglesia debe funcionar como un cuerpo. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Cristo es la cabeza, cada uno es una parte especial del cuerpo, y Pablo llega a decir, mira, no podemos descartar a ninguna parte del cuerpo, todas son especiales dentro del cuerpo de Cristo. Y luego usted pasa a la página, y le voy a decir algo bien profundo, llega o encuentra 1 Corintios 13, después de 1 Corintios 12. Y lo que usted encuentra en 1 Corintios 13, que es un pasaje que muchas veces usted normalmente lo asocia con el amor de pareja o ese amor de las bodas y lo leemos en nuestra boda y todo ese tipo de cosas. Ese pasaje de 1 Corintios 13, en su contexto, ¿sabes que era hablando del amor que se tenía que tener la iglesia? En realidad, es como si Pablo estuviera diciendo, tú quieres ser la iglesia de 1 Corintios 12, una iglesia unida, con Cristo siendo la cabeza y toda la iglesia bien unida entre sí. Tienes que amarte con el amor de 1 Corintios 13. ¿Y cómo era ese amor? Usted lo recordará. Allá se nos describe en 1 Corintios 13 cómo era ese amor verdadero, que al final estaba pensando o imitando el amor de Jesús. Mire lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y mi hermano está hablando del contexto de ese amor que se da en la iglesia. Y volviendo allá a esta imagen de la iglesia en Tesalónica, Pablo está reconociendo que aunque es una iglesia que acaba de nacer ayer prácticamente, el amor de Dios se estaba reflejando en ellos. De hecho, ¿sabes que eso es una marca que llama la atención del mundo? El mundo allá afuera debe mirar para acá, para la iglesia, y decir, oye, ¿cómo esa gente se ama así? ¿Cómo esa gente siendo tan diferente? ¿Cómo esa gente se perdona los unos a los otros? De afuera deben mirar y preguntarse cómo los cristianos aman de esa manera o cómo pueden amar de esa manera. Y hay una sola respuesta, mi hermano. Cada vez que alguien le pregunta a la iglesia por qué amamos de esta manera en la cual amamos, lo redirigimos a la cruz. Y le mostramos la medida más grande de amor que ha conocido la humanidad, que es Cristo. Aquel que se sacrificó, aquel que se dio a sí mismo. Luego usted sigue viendo allá, usando la imagen de la iglesia de Corinto. Mire lo que dice 1 Corintios 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Se lo dice Pablo a la iglesia. Como si Pablo le estuviera diciendo, acuérdate que esto es una marca del cristiano. Tú tienes una fe viva, una fe que se muestra por las obras, y en segundo lugar, tú tienes un amor verdadero que demuestras con tus actos, con tus palabras. Todas tus obras sean hechas con amor. Entonces la pregunta que nos podemos hacer ahora, oye, pero si yo sigo amando y amando y amando a este hermano y él no me ama para atrás, ¿qué yo voy a hacer? ¿Sabes que Pablo contestó a eso? Usted necesita la otra carta, 2 Corintios. Miren, Pablo contestó a eso en 2 Corintios 12:15. Allí en 2 Corintios 12:15, Pablo llega a decir, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de ustedes. Escuche lo que dice al final. Aunque amándoos más, sea amado menos. Escuche bien, él está diciendo, yo los voy a seguir amando aunque ustedes no me amen. La iglesia de Corinto no era fácil, mi hermano. Yo los voy a seguir amando aunque ustedes no me amen. La iglesia de Corinto acusaba a Pablo, había gente allí que acusaba a Pablo.
Y él dijo, yo los voy a seguir amando. Hermano, ¿cuál es esa persona con la cual ya tú te cansaste? Con la cual tú dices, oye, es que yo le he demostrado tanto amor a esta persona. Ya no le voy a demostrar amor. Voy a darme mi lugar. ¿Usted no escuchó eso? Bueno, lo escuchamos de nosotros mismos muchas veces. Que me busque si quiere. Que no me llame. Ya. Si quiere llamarme, que me llame. Si quiere buscarme, que me busque. Si quiere saludarme, que me salude. Me rendí. Usted sabe qué, mi hermano. El amor verdadero es un amor esforzado. Es un amor que siempre empieza a él a amar. Ese es el amor de Jesús. La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Cuando no había nada que buscar en nosotros que llamara la atención de Dios. Él nos amó. Hermano, ¿sabes que eso quita todas las excusas para la próxima vez que yo quiera decir, ¿sabes qué? Me cansé de amarte. No te voy a amar más. Me rendí contigo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven, pero sin embargo ya estaba manifestando estas características. Noten el verso 3, regresando allá al capítulo 1, Pablo dice, pero es que yo estoy reconociendo delante de Dios que ustedes tienen una fe viva. Y también reconozco que ustedes se han esforzado en amarse los unos a los otros. Y se están esforzando con ese amor verdadero. El verdadero amor es un esfuerzo, es una decisión, es una acción diaria, mis hermanos. El verdadero amor es sacrificial. Pablo lo llegaba a decir allá en ese pasaje de Corinto que leímos. Yo los seguiré amando, aunque amándolos más, te he amado menos. ¿Sabes por qué, mi hermano? Al final de cuentas, nosotros estamos imitando a nuestro Padre. Estamos imitando a Dios. Dios es aquel que ha dado amor, verdadero amor, y no ha sido correspondido en muchas ocasiones. La gente rechazando su amor. Pero Él sigue dándonos muestra de su amor constantemente. De afuera, como les decía, deben mirarnos y decir, mira cuánto se ama esa gente. Miren cómo se perdona, miren cómo se tratan los unos a los otros. Estos hermanos se estaban esforzando cada día más a amarse con el amor de Dios, a pesar de que eran tan diferentes. Porque cuando usted recuerda Hechos 17, el núcleo de la iglesia, los poquitos que eran, ¿sabes quiénes eran? Judíos, gentiles, personas que no mezclaban entre sí. Pobres y ricos, personas que ¿sabes qué? En el camino, en las carreteras esas romanas de Tesalónica, uno pasaba por aquí, el otro pasaba por allá y ni siquiera se miraban. Miren, usted tiene que entender el odio que se tenía esa gente, los judíos y los gentiles, al punto, y los grupos diversos, como los samaritanos y otros, al punto de que, por ejemplo, se ha demostrado en un mapa que los judíos, cuando tenían que ir de un sitio al otro, del norte al sur, trataban de no tocar la tierra de los samaritanos cuando cargaban esas jarras de aceite, cuando estaban haciendo comercio, algo del día a día. Ellos daban una ruta bien larga por tal de no pasar por el territorio de los samaritanos para no contaminarse. Simplemente por pasar por allí con una jarra de aceite. El aceite se iba a volver impuro, ellos se iban a volver impuros. Esa era la mentalidad de esa gente. Los judíos no pensaban que iba a salvación para los gentiles. Los gentiles veían a los judíos como unos locos extraños. Recuerden que los gentiles adoraban a muchos dioses diferentes. Y los judíos decían, no, es que hay uno. Dios de Israel. Esta gente no se llevaba entre sí. Pero sin embargo, en la iglesia Cristo los une y tienen que amarse. Tienen que mostrarse ese verdadero amor. Era un amor que costaba, era un amor sacrificial. Mi hermano, pregúntate, ¿te está costando amar verdaderamente? Escucha bien, de otra manera, te lo voy a decir. Si para ti amar es muy fácil a todo el mundo, piensa si tú estás amando a los que te aman. Solamente. Porque tiene que haber una persona en tu vida, mínimo una persona en tu vida, que dice, oye, este es difícil de amar. Es difícil de amar, pero según el llamado de Dios para mi vida, tengo que manifestar esta virtud cristiana. Y yo tengo que seguir amándolo en Cristo Jesús. Así que esta iglesia tenía una fe viva, un amor servicial. Y allá en el versículo 3, Pablo reconoce una característica más. Y Pablo dice, yo me acuerdo sin cesar de ustedes. Yo me acuerdo de la obra de vuestra fe, que era una fe real, era una fe que se veía con sus obras. Yo me acuerdo del trabajo de su amor. Yo me acuerdo de cómo ustedes se esforzaban por amar, que el amor les costaba, era un amor sacrificial. Y número 3, yo me acuerdo de su constancia
en la esperanza en nuestro Señor. Y esa palabra bien importante, esa constancia, es la idea, ese término que aparece ahí, es el término que se puede traducir como firmeza. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo me acuerdo de lo firme que ustedes han sido. A pesar de todo lo que le ha pasado, sus pies están bien puestos sobre la roca y ustedes están ahí. Nada los ha detenido. Yo me acuerdo de su firmeza. Ese término habla de algo que permanece bajo mucha presión durante mucho tiempo y no se rompe. Como si Pablo le estuviera acordando a esta iglesia, mira, ustedes están teniendo una presión grande. Desde afuera los están atacando, los están persiguiendo. Hay mucha presión sobre ustedes, pero ustedes están firmes. Usa el término constancia, firmeza. Esta iglesia estaba perseverando. Esta iglesia, mi hermano, no se había rendido. Esta iglesia sabía en quién había creído. Miren, perseverar cuando las cosas están bien, igual, lo hace todo el mundo, es muy fácil. Sí, yo estoy perseverando en la fe y todo está relativamente bien en mi vida. Pero ¿qué cuando todo se desmorona? Cuando todo a mi alrededor parece no tener sentido, ¿voy a perseverar igual? De hecho, eso evidencia que hay una fe real en tu vida. Porque si no, probablemente yo era el que seguía a Jesús por los panes, por los peces, por lo que me pudiera dar. Pero cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen difíciles, mi fe persevera. Hermano, eso es señal de que hay vida espiritual en mi vida. Eso es señal de que yo soy creyente. De que Dios hizo una obra en mi vida. De que mi fe es real. Por el amor que ahora tengo. Antes yo no podía amar a esta persona que es difícil de amar. ¿Cómo yo voy a amar a una persona que me odia? ¿Cómo yo voy a amar a una persona que me rechaza todo el tiempo? ¿Cómo yo voy a amar a una persona tan diferente a mí? La fe verdadera se va a mostrar por eso y se va a mostrar por tu perseverancia en la fe, mi hermano. Que no importa si estás en la sombra, si estás en esos momentos donde todo está bien, si estás comiendo hierbita junto al pastor de las ovejas, o si estás en el valle de sombra de muerte. No importa. La pregunta es, ¿estás perseverando? Usted sabe la roller coaster, la montaña rusa. Usted sabe que las montañas rusas normalmente pues comienzan suaves, pero luego se pone complicado la cosa. Yo lo digo de lejos, yo no me monto. Yo lo digo por experiencia que he visto en otras personas. La última vez que fuimos a una de esas, yo estaba leyendo un libro, me acuerdo, el autor y el título. Yo estaba leyendo allí un libro, guardando las maletas a los muchachos, en los que ellos se montaban. Yo no me monto ahí, es otro cuento, después le digo. Pero usted sabe esta idea de los roller coasters que tienen ese momento más rápido, más difícil, que estás de cabeza, que estás dando vueltas y otra vez trata de estar como apaciguado, como que la cosa baja y la gente usted la ve como que su color de piel le regresa y empiezan a respirar. Cuando ya están al final, ya llegando otra vez que una recta normalmente, ya suavecito. Miren, la vida cristiana es así. Entonces la pregunta es si nosotros vamos a permanecer firmes en la fe cuando estamos en el momento tranquilito o cuando estamos allá arriba dando 1000 vueltas, estamos de cabeza para abajo y la sangre se nos está yendo a la cabeza y estamos cambiando de color y nos desmayamos. Hay gente que se desmaya. Y la pregunta es, oye, ¿vamos a perseverar igual o vamos a ser de aquellos que están gritando desde allá arriba? ¡Apágalo! ¡Bájame de aquí! ¿Vamos a ser de aquellos que perseveran? La iglesia de Tesalónica, mi hermano, empezó a recibir presión desde el inicio de su creación. Y Pablo está reconociendo que ellos han tenido constancia, firmeza, perseverancia. ¿Y sabes por qué ellos han estado allí en un terreno seguro? Con la palabra que dice después. Porque tienen esperanza en Cristo Jesús. Porque saben quién han creído. Porque saben que no importa que están en la parte donde el mundo está de cabeza, Cristo está con ellos. Si están en la parte donde está todo tranquilito, Cristo está con ellos. Eso es lo que hace la perseverancia. Recordarte que no importa en la etapa que tú te encuentres en tu vida, tener la certeza de que Cristo está contigo. Y al final, mis hermanos, esta doctrina de la perseverancia es muy importante que la entendamos. ¿Sabe por qué? Miren, esta doctrina normalmente se la ha llamado así, la perseverancia de los santos. Como los santos, los creyentes, permanecen, es la palabra, ahí en su fe. Pero hay otro autor, R.C. Sproul, que le llamaba esto la preservación de los santos. ¿Y por qué él prefería utilizar ese nombre, la preservación de los santos? Él decía, ¿sabes por qué?
Porque al final de cuentas, esto de la vida cristiana y tu seguridad de salvación no depende tanto de cuán fuerte tú te estás agarrando a Cristo, sino de cuán fuerte Él te está agarrando a ti. Y eso se escucha igual, pero es bien diferente, mi hermano. No depende de que yo me esté agarrando bien fuerte a Jesús y por eso no voy a caer. Y si un día me suelto, me caigo. No, ¿sabes qué? Es al revés. Tú puedes estar seguro y perseverar hasta el final porque es que Cristo te está sosteniendo a ti y por eso nunca vas a caer. Y es muy diferente eso. Cristo dijo, ¿ustedes recuerdan cuando Él decía en el Evangelio según Juan? Mira, las ovejas están en la mano de mi Padre. ¿Qué dice? Pues nada, nadie las puede separar de ahí. Nadie las puede quitar de las manos de mi Padre. Después en Romanos 8 empieza Pablo a decir, utilizando todas las hipérboles posibles, a decir, oye, es que ni la muerte, ni la vida, ni lo que alguien se vaya a inventar en el futuro, ni en el pasado, no importa, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos sostiene. Y por eso esta iglesia podía perseverar y estar firme. Ellos estaban bien asegurados en Cristo Jesús, ellos conocían su esperanza. Mi hermano, te pregunto esta mañana, ¿conoces tú la esperanza que tienes en Cristo Jesús? Porque eso debe cambiar cómo tú ves los problemas que tienes en esta mañana. ¿Conoces tú la esperanza que tienes en Cristo? ¿Tienes esa esperanza sólida reconociendo que Él está en control de todas las cosas? Que Él reina sobre todas las cosas. Miren, afuera había mucho ruido allá en la iglesia de Tesalónica. Imagínense, mucho ruido. Estaban los judíos persiguiendo, los gobernantes persiguiéndolos. No se podían reunir en una casa porque ahí venían y se le metían en la casa y querían destruir todo lo que estaba allí. Pero adentro de sus corazones ellos podían tener paz. Y pregúntese, ya con esto voy terminando. Había mucha oposición allí. No era más fácil en términos estratégicos, humanos, decir, ¿sabes qué? Hay demasiada oposición allí, Pablo. ¿Por qué no nos olvidamos de la iglesia en Tesalónica y hacemos otra iglesia en otro lado? Vamos a plantar una iglesia en otra ciudad donde nos den la bienvenida. Suelte con eso. Suelte con eso, Pablo. ¿En qué lugar le iban a dar la bienvenida a Pablo? ¿En qué ciudad? En ninguna. Usted lea el libro de Hechos. Cada vez que él iba a una ciudad, se levantaba la oposición, lo apedreaban. A mí me encanta cuando Pablo da como su resumen. Y él dice, mira, he estado náufrago tantas veces, me han apedreado tantas veces, me han bajado como muerto. Una vez me dieron por muerto, me dieron una pela tan grande, decía Pablo. Así lo dice. En la idea original, es lo que él estaba diciendo. A mí me dieron un golpe tan fuerte que a mí me dieron como muerto. Ese era Pablo. Pero la pregunta es, ¿por qué seguir haciendo una iglesia allí? Porque de una perspectiva estratégica decimos, pues vámonos a otro lugar donde nos reciban y es más fácil. No, mi hermano. Pero es que sabes que allí estaban pecadores que necesitaban escuchar que la única forma de salvarse era en Cristo Jesús. Allí habían pecadores que necesitaban escuchar que no intentaran seguir salvándose ellos mismos, arreglándose ellos mismos, limpiándose ellos mismos, porque no podían hacerlo. Y solamente el evangelio podía cambiarlos. Esta iglesia, vuelvo repito, era una iglesia muy joven, pero ya Pablo está reconociendo en ellos estas virtudes de tener una fe viva, una fe que la demostraban día a día. Mi hermano, no en el culto. No era una fe que se escondía en las cuatro paredes de la iglesia o del edificio. Era una fe que se demostraba en el día a día. Esta iglesia era reconocida por un amor sacrificial, la manera en que se amaban. Y por último, esta era la iglesia que se reconocía por permanecer firme. Nada los podía mover de esa firmeza que tenían, de esa esperanza que tenían en Cristo Jesús. Pregúntate en esta mañana, ¿estas verdades caracterizan tu vida? ¿Se ven reflejadas en tu vida? Una fe real se manifiesta. Mi hermano, ya basta de todo este tipo de ideas que dicen, sí, soy cristiano, porque simplemente quiero decirlo, porque una vez yo hice una oración hace 20 años atrás, pero mi vida nunca fue transformada. Sí, soy cristiano, porque cuando chiquito yo iba a la escuela bíblica de verano. Pero tu vida, la pregunta es, ¿tu vida hoy? Está bien la escuela bíblica de verano y gloria a Dios por eso, pero la pregunta es, ¿tu vida hoy refleja que tú eres un creyente? Recuerden que el cristiano, mi hermano, o el cristianismo no es una ropa que yo me pongo y me quito cuando quiero. El cristianismo es una vida transformada. Como Cristo llega, choca conmigo, literalmente yo nazco de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo,
Y ahora comienzo a vivir una vida transformada. Ahora tengo la mente de Cristo. Ahora hablo diferente, pienso diferente, actúo diferente, amo diferente. Esto lo hizo Cristo. ¿Y qué mayor testimonio? Que tú te encuentres con alguien que te conocía y que conoció todo lo que tú hacías y no hacías allá en el mundo. ¿Y qué mayor testimonio que esa persona te pregunte, oye, ¿y por qué tú estás tan cambiado? ¿Cuál es la dieta? ¿O qué ocurrió en tu vida? ¿O qué libro te leíste? ¿O fuiste allá a algún lugar particular y tu vida cambió? Y tú le puedes contestar, no. Cristo me alcanzó. Cristo mi vida cambió. Él me dio una fe real ahora, una fe viva. Él me enseñó ahora a amar como Él me amó allí en la cruz. Y ahora, como Él es rey, gobierna el universo para siempre, yo puedo permanecer firme, sin titubear. ¿Podemos nosotros decir eso? Esta iglesia era una iglesia muy joven, pequeña, perseguida, no tenía muchos recursos probablemente, pero sin embargo, algo Dios estaba haciendo entre ellos. Y Pablo está contento, Pablo está orando a Dios en esos primeros 3 versos. Orando a Dios, dándole gracias, porque Dios había comenzado una obra allí, en ese lugar. Porque estos cristianos estaban manifestando su fe en medio de tiempos difíciles. Porque estaban amando como Cristo los amó. Y porque aún, incluso habían perdido todo. Muchos de ellos, ¿sabe? Casas, dinero, recursos. Pero no habían perdido su esperanza. Porque su esperanza estaba en Cristo Jesús. Y si tu esperanza está en Cristo Jesús, mi hermano, eso nunca lo vas a perder. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella somos animados, confrontados, recordados de estas verdades, Señor. Gracias porque hemos estado viendo cómo tú comenzaste una obra en esa ciudad de Tesalónica. Era una ciudad muy difícil, Señor, para el evangelio. Era una ciudad, Señor, donde se adoraban muchos dioses, donde también los judíos tenían gran presencia y no querían que se predicara el evangelio allí. Oh Señor, pero tú levantaste a un grupo de creyentes, tú transformaste sus vidas, tú los cambiaste, hiciste nuevas criaturas de ellos. Y ahora empezaste a vivir tu vida a través de ellos, mostrándote al mundo. Ahora ellos daban testimonio de que sus vidas habían sido transformadas, de que su fe no era nominal, no era de domingo, era una fe real, era una fe viva, era una fe que se demostraba día a día a través de sus obras. Señor, ahora ellos habían aprendido un nuevo tipo de amor. Amor que tú tuviste por nosotros. Un amor de sacrificio. Oh Señor, y esta gente, estos hermanos también, ahora podían tener esperanza. De que no importa si estaban en una de las ciudades más difíciles para el evangelio, allí estaban sostenidos en la roca eterna, la roca de los siglos en Cristo Jesús. Nada los podía mover de allí. Tú los pusiste allí con un propósito y ellos estaban seguros, Señor. Ellos tenían esperanza, ellos estaban firmes, ellos estaban perseverando. Señor, ayúdanos a nosotros hoy, como iglesia, de igual manera que estas virtudes se manifiesten en nuestra vida. Señor, que no seamos de aquellos que simplemente andan por la vida diciendo que son cristianos, pero su vida no demuestra eso. No demuestra un cambio, no demuestra una verdadera transformación. Señor, que no seamos de aquellos como el mundo que aman a los que le caen bien, aman a los que son buenos, aman a los que nos aman. Que nosotros seamos de aquellos que son totalmente diferentes, que podamos seguir amando aún aunque no nos amen. Señor, y que podamos mostrar al mundo, un mundo que nos está mirando, que todo alrededor se destruye, se desmorona, pero que nuestra esperanza, si está puesta en Jesús, permanece para siempre. Gracias, Señor, por la obra que comenzaste también en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Es una obra que tú vas a perfeccionar, Señor. Es una obra de transformación día a día. Ayúdanos, Señor, que estas virtudes las podamos cumplir y las podamos manifestar en nuestro diario vivir. Oh, Señor, gracias te damos. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.